ido el fin de semana? ¿Cómo están hoy? Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Ya con todas las energías puestas? ¿O todavía falta arrancar? Selene, ahí estoy viendo que también está entrando. Aysén, aquí estoy tomando asistencia, por eso los voy nombrando. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Silvana. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí andamos bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal con don Philippe Merier? Hoy les cuento que he estado en el aula y he subido una pestaña que se llama tarea para que puedan subir el trabajo, ¿sí? Que un poco han visto que tenía la intención de un poco complejizar un poquito lo que veníamos trabajando en torno de lo que es la racionalidad sociocrítica, de lo que es el enfoque sociocrítico, que en la clase anterior hemos visto un santiagueño, lo hemos visto a Jorge Washington Ábalos, con todo su trabajo científico y educativo, y hemos ido mirando las características que se daban en su práctica, ahí está entrando Florencia, en su práctica educativa y en su práctica científica. Y bueno, ahora la idea era irnos un poco a trabajar otro autor ya contemporáneo, que tiene, en algún sentido, tiene una gran semejanza con Ábalos. Y bueno, a ver, cuéntenme ustedes un poco. La idea de este trabajo práctico era que pudieran entre todos y todas hacer algún tipo de comentario respecto de esto que trabajamos, que es la opción de educar, le llama él a esta conferencia, y la responsabilidad pedagógica. Es un texto muy lindo que, bueno, en realidad me gustaría primero que me cuenten, primero qué es lo que han logrado investigar, quién es Philippe Merier, han visto cómo se escribe, ¿no? Es un autor francés. ¿Cómo les ha ido? Primero cuéntenme cómo les ha ido con el trabajo. ¿Alguien lo ha podido hacer al trabajo? Ana Laura, Selene, Verónica, Florencia, Silvana, Aysén. No, yo la verdad que recién estoy accediendo al material, así que la verdad es que no lo he hecho. Ana Laura, vos no lo has hecho. ¿Y has estado en la clase anterior? En la clase de Jorge Washington. No he podido entrar tampoco. Bueno, No. un poco los estaba ubicando como para que puedan entender por qué es que hoy estamos trabajando Merier. Un poco nosotros en la unidad número 2 empezamos a abordar lo que son los distintos paradigmas o racionalidades desde las cuales se puede pensar la educación. Y hemos visto desde la perspectiva de Bazán Campos que pueden existir dos maneras, desde la perspectiva ética, que es una perspectiva más bien positivista, y desde una perspectiva EMIT, que es una perspectiva más bien interpretativa. Pero dentro de la línea interpretativa tenemos la línea sociocrítica, que es una línea que un poco se corresponde con estos autores que estamos trabajando hoy, como son, bueno, en el caso de hoy, Philippe Merier, y en la clase anterior hemos trabajado con
Jorge Washington Ábalos. Entonces tenían para hoy como consigna la lectura del texto de Mériès, en el que, bueno, él hace un abordaje respecto de cuáles son las exigencias que él se plantea en la educación de este siglo XXI para los diferentes sistemas educativos. Encuentra 3 tipos de exigencias y a esas exigencias, a su vez, las va complementando con cuestiones que son muy actuales, ¿no? Fíjense que si bien su conferencia, esta que estamos trabajando, fue hecha en el marco de la conmemoración de los 30 años de democracia en la Argentina, allá por el año 2013, sigue teniendo absoluta vigencia porque es un marco pedagógico que se corresponde con la línea sociocrítica, que es un poco la que también hemos trabajado en la clase anterior. Nada más que hoy lo queríamos contextualizar en otro tiempo y en otro contexto social y político, como es un autor europeo, y en el caso de Philippe Mériès es un autor francés que nace en 1949, que, bueno, es una persona mayor actualmente, pero que la verdad que en este último tiempo ha seguido teniendo una prolífera actividad en el campo pedagógico, ¿no? En función justamente de todos estos cambios que se han ido dando y que hoy atraviesan a los sistemas educativos. Les había dado unas consignas y la idea era que en la clase de hoy pudiéramos socializar esas consignas. Las demás, ¿cómo están? Aysén, Verónica, Florencia, Silvana. ¿Han podido avanzar algo o no? Sí, profe, yo un poco había puesto un poco de la bibliografía de Philippe Mériès, que también, bueno, nació el 29 de noviembre de 1949, que es un investigador y un escritor francés que se especializó de las ciencias de la educación y de la pedagogía, que fue el inspirador de reformas pedagógicas, también un profesor en ciencias de la educación en una universidad de Francia desde 1985. Llevó numerosas investigaciones y, bueno, en particular sobre la diferencia de pedagogía y filosofía de la educación. Y bueno, además de todo eso, hizo un montón de trabajo, investigaciones, pero más que nada creo que se destacó en esta. Y después un poco en el texto llegué a diferenciar un poco los tres ejes fundamentales que él... A ver, antes de continuar, Silvana, vamos a ver qué más pueden aportar tus compañeras sobre la biografía. Muy bien lo que has planteado sobre Philippe Mériès. En realidad él es un pedagogo, ¿sí? Porque se ocupa de todo el campo de la reflexión educativa, de la reflexión que hace al campo de los aprendizajes, de las escuelas, y como vos planteas, realmente, ¿no es cierto?, tiene un campo bastante amplio de acción, tanto como docente, ¿sí?, porque fue docente de nivel primario, secundario, como también en el campo de las disciplinas pedagógicas y didácticas, ¿no?, que allá en Europa más que nada las llaman pedagógicas. A ver, Aysén, Araceli, Selene, Florencia, ¿pueden aportar algo más de lo que no haya dicho Silvana respecto de Mériès? No sé si han podido ver algo. Yo tengo lo mismo que la Sil, y que bueno, que este texto o esta conferencia
¿Conferencia o libro? No, una Esta conferencia. es una conferencia, una conferencia. Ah, porque yo tenía que lo había publicado en el 2001, pero después en la conferencia esta dice que es del 30 de octubre del 2013. Exacto, Pero exacto. sí que tengo lo mismo que la SIL, que nació el Bueno, 29 de noviembre de sí, 1949, que es más una que nada, ¿han investigadora. visto? Sí, disculpa, Verónica, más que nada lo que pretendemos hacer, más que citar fechas así exhaustivamente, es lo importante de poder ubicarlo contextualmente, ¿no? Como para poder más o menos tener una referencia temporoespacial. Siempre que estudiamos algún autor, es muy importante poder tener una ubicación, ¿no? A partir de esa ubicación temporoespacial, uno puede más o menos entender su pensamiento. ¿Mm? Así que, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y a ver, Verónica, ¿vos qué exigencias habías marcado? Cerró su micrófono, parece Verónica. Bueno, a ver, Silvana, no sé, Sí, Florencia, Selene. Ajá. había Bueno, Sí, muchos rubros. profe, yo he Había, encontrado los tres ejes problemáticos o los ejes en los que se fundamenta su conferencia. ajá. Perdón, Verónica estaba hablando, perdón. Vamos, pero Verónica, a ver, bueno, no, no era hay que problema. van a apagar el teléfono por el tema de que había mucho ruido afuera, pero si la compañera está hablando, que prosiga ella, para que no le interrumpa. Bueno, em, he encontrado tres imperativos pedagógicos en los que se fundamenta, digamos, la conferencia de Philippe Mereau. ¿Cómo se dice, profe? Se pronuncia Merieux. Merieux. Mereau. Merieux. Ah, ok. Miren, Merieux. sobre eso Ok, les cuento. bien. Han visto que ocurre, en mi caso, yo tengo la suerte de haber podido estudiar francés y por ende tengo buena pronunciación en francés. No me pasa lo mismo con inglés. Con inglés hoy realmente me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? Cuando no puedo pronunciarlo en el idioma, lo pronuncio en castellano, ¿sí? A Merieux lo pronuncio porque me sale, porque puedo, pero si no pudiera, lo pronuncio así tal cual como suena en nuestro idioma, ¿sí? Así que en ese sentido, quédense tranquilas si no lo pueden pronunciar, pero sí identifiquen Merieux, sería el apellido en castellano. Así que en ese sentido no te hagas problema, Florencia. Lo llamamos Don Philip. Bueno, Don Philip. Don Bueno, Philip, así no hay dramas. eh, los ejes son postergar, simbolizar y cooperar. Bueno, a partir de la educación. También considera que la educación es democrática cuando la escuela. Espérate un poquitito, Florencia, ¿no? ¿Todas coinciden en los mismos ejes? ¿Son los mismos? Florencia, ¿puedes repetir tus tres ejes? ¿Cuáles dices vos? Florencia. Profe, yo digo postergar, Bueno, postergar o Postergar. aplazar sería Ajá. ¿El otro? simbolizar, Muy bien. ¿Y el otro?
Y el último es cooperar. Cooperar. Muy bien. Vuelvo a preguntar para todas, ¿sí? ¿Todas coinciden en esos tres ejes antes de que Florencia continúe? Porque ella dice, esos son los tres ejes. ¿Todas coincidieron en esos ejes? Yo puse otros, pero no sé A si ver Pero en si la también. van primera cuál. parte habla de tres exigencias. Ah, A ¿Será ver. que hay que comenzar por ahí? Bien, en habla- realidad ustedes han visto cómo él dice, voy a comenzar planteando tres imperativos o exigencias, ¿sí? Nos ubicamos en qué son los imperativos, qué son las exigencias, qué les parece, antes de nombrarlas. ¿Cuándo decimos algo es un imperativo o es una exigencia? algo con mayor importancia que tenemos que tener Exacto. en cuenta. Bien, más que nada es una necesidad, ¿sí? Sí o sí tenemos que lograrlo, ¿sí? Eso es hacia dónde tenemos que apuntar. Por eso él comienza su conferencia diciendo, voy a plantear tres exigencias que son imperativas. Y ahí, ¿cuáles Son nombra como los Stefani? objetivos. Yo Exacto. puse que la Eh, se Emancipador. La trata de primera es transmitir transmitir los saberes emancipadores. Sí. La, la Sí, pero yo segunda, les repito, recién estoy accediendo al material. bien. la segunda que tenemos que la compartir segunda es compartir valores fundadores de la democracia. Bien. Ajá. y el tercero formar a nuestros niños y a los ciudadanos para el ejercicio de la democracia a lo largo de sus vidas. Bien, bien. O sea, en eso, ¿no es cierto? No tenemos que dudar, ¿sí? Esos son pues, son los tres puntos, los tres pilares, ¿sí? Transmitir saberes emancipadores, compartir valores y formar en el ejercicio de la democracia. A ver quién se anima a contar algunos de ellos. Y después vamos con Florencia con los otros aspectos que también complementa y que son fundamentales. Nada más que él los toma como en un segundo momento de su conferencia. Bueno, yo que recién estoy leyendo un poco, Ajá, la primera exigencia habla de que no existe una democracia sin educación, sin una educación democrática y sin una educación para la democracia. Bueno, hasta ahí mi aporte porque estoy leyendo recién un poco. bien. Y el transmitir saberes emancipadores, chicos, ¿de qué se trata? ¿Qué les parece? Empieza haciendo un lindo planteo respecto de muchas veces enseñamos o muchas veces aprendemos solo para aprobar la materia, ¿no? Porque sabemos que es parte del plan de estudio. ¿Eso sería lograr un saber emancipador? Eso es lo que el autor dice, que no hay que posicionarse en esa educación bancaria que plantea Paulo Freire, porque como usted decía, que no solamente el alumno va para estudiar, tener una nota y pasar del curso, sino trata más allá de eso. Planteaba, por ejemplo, de un chico, no me acuerdo el nombre, de una alumna, que él Ajá, decía, estudiamos matemáticas, pero ¿de exacto. dónde vienen las matemáticas? ¿Quién lo ha creado? Pero, y el chico dice el profesor, pero no es solamente el profesor, es dar la materia matemática y todos los ejes, los temas, sino tratar más de la historia, de cómo se ha creado y cómo ha ido aportándonos a nosotros esta materia. Trato de matemática porque era el ejemplo que ponía o hablaba morir. Serie, ajá. De eso trata, saber más el contexto en cómo se ha creado y la historia, la cultura y todas esas partes, no solamente enseñar para aprobar y pasar.
Exacto, y sobre todo, digamos, aprender, ¿no es cierto? Conocer, lograr saberes que me permitan una autonomía de pensamiento, ¿no? Que la idea no es que el docente o los Sí, docentes enseñemos para que nuestros alumnos pasen de cursos, se desocupen de la materia, sino justamente de poder brindar herramientas, ¿sí? Saberes que les permitan poder desenvolverse nada más y nada menos que en la vida, ¿no? Pero él también, y a colación de esto que plantea Verónica, cómo la importancia que tiene, bueno, un poco han visto que siempre nosotras con la profesora Anita intentamos contextualizar, ¿no? Cualquier texto, cualquier autor que trabajamos, esto de hacer historia, pero no hacer historia porque seamos amantes de la historia, que eso sería otro tema, sino porque para poder comprender los saberes son necesarios tener un conocimiento de esto, ¿no? De por qué surgieron, cuándo, cuál fue la necesidad. Cuando enseñamos, entender el para qué enseñamos eso que estamos enseñando. Bueno, a ustedes les habrá pasado en toda su bueno, ahí escuela. hay una parte, Ajá, sí, bueno, yo sí, he podido sacar que uno de los principales objetivos de la educación democrática es transmitirles a nuestros hijos que los saberes fueron y siguen siendo una herramienta de emancipación, tanto para hombres exacto. como para mujeres. Perfecto, sigue siendo una herramienta de poder. Fíjense ustedes qué importante es que podamos ser capaces de entender la construcción de conocimientos a partir de saberes emancipadores que permitan que mi alumno, mi hijo o a quien le esté enseñando pueda ser un poco más libre, ¿no? Nada más y nada menos que eso. Si los docentes fuésemos conscientes de este planteo, fíjense cómo nuestro sistema educativo tendría más sentido, ¿no? Porque estaríamos encauzando, no sé si ustedes tienen niños pequeños o hermanos, y en donde muchas veces nos preguntan, ¿y para qué me hacen estudiar esto? ¿Mm? Yo con mi hijo de 15 años es una lucha constante, ¿no? Porque los profes venimos, planteamos el contenido de hoy, la célula, y arrancamos con el contenido cuando quizá de lo que se trate sea empezar a otorgarle un grado de significatividad social para que pueda tener un sentido, pueda tener utilidad en la vida para que ese sujeto pueda desenvolverse. He dicho la célula, pero podría haber planteado cualquier, hasta la misma Constitución Nacional, ¿no? Profe, Sí, yo estoy claro, aquí para hacer una consulta en realidad, porque sí, teóricamente yo ya he hecho pedagogía en el plan nuevo y bueno, me han dejado en el plan viejo. Pero bueno, me sí. tiento también a participar aquí en la clase. Buenísimo, sí. Que, por ejemplo, yo recuerdo lo que dice Campos Bazán, que todos, Ajá, todos educan y pocos son pedagogos, bien, pocos hacen pedagogía, que justamente tiene que ver con eso, con el propiciar espacios de reflexión utilizando esas herramientas para que el sujeto pueda poseer o desarrollar esa capacidad de autonomía y no nosotros como educadores imponer lo que es una ideología. O sea, exacto, no quedarnos estancados en ese sesgo, como lo es, por ejemplo, la educación tradicional, donde en tiempos de industrialización a todos los metían dentro de una cajita, digo yo, que era dentro del aula y los sacaban a todos igualitos con, con capacidades limitadas, vamos a decir, porque al maestro se lo veía como una máquina de enseñar y al alumno como una tabla rasa, donde todos tenían que salir iguales porque se necesitaban justamente en esa época obreros que trabajen y sean capaces de repetir esos patrones sin la necesidad de pensar o de reflexionar y hacer transformaciones.
Exacto, un poco de eso se trata, ¿no es cierto? Esto de construir saberes emancipadores, donde cada uno y cada una de nosotros pueda ser capaz, ¿no es cierto?, de poder darle sentido y sobre todo utilizarlo en la vida, ¿no? Que un poco esa es la idea de la educación. No es solamente reproducir contenidos porque sí, sino eso me tiene que permitir lograr una autonomía de pensamiento y de acción. Y fíjense que ahí es donde se une con el otro, con la otra exigencia que tiene que ver con el compartir valores. A ver quién se puede referir al compartir valores. Profe, ¿Sí? yo puse una frase que me quedó, que es el valor de la democracia, es buscar, Ajá. tratar de convencer sin vencer, convencer respetando la inteligencia del otro y sin utilizar ni el control ni la sumisión, que en vez de ayudarlo a elevarse, hace la sumisión del otro. Bien, bien. ¿Y entonces qué entendemos por eso? De nuevo, fíjense cómo todo está tan relacionado, ¿no? Con esto que hablábamos de la emancipación. Araceli, ¿querías agregar algo? Ahí te veía en el... No, como les digo, por ahí me tiento a participar. Pero sí, de eso se trata. Eh, De eso se trata. Fíjense que, bueno, lo que me lleva a hacer en este trabajo es un poco plantear el gran vínculo que hay entre pedagogía y democracia, ¿no? Una democracia como una vía, dice él, que va a ser la que va a permitir interpelar la inteligencia, ¿no? Y bueno, eso de interpelar la inteligencia, fíjense ustedes qué fuerte que es, ¿no? Porque está planteando justamente la necesidad de liberar, pero en ese liberar es importante compartir valores para poder pensar en un bien común. Fíjense que cuando hablamos de compartir valores, ¿qué se nos ocurre? ¿Cuáles son Pero los valores? ¿Sí? justo ahí en el segundo eje de compartir o transmitir valores, Eso habla de es. que ese es el valor, perdón, ese es el trabajo fundamental del pedagogo. Ajá. Dice que el docente en sí no es que tiene razón en lo que enseña porque tiene un diploma nomás, sino porque sabe explicar, o sea, porque sabe compartir esas enseñanzas, esas prácticas, ese conocimiento, esos valores a sus alumnos, Uh-huh. para que ellos puedan entender y también interpretar, digamos, la realidad en la que están y sentirse parte, para poder ellos formar parte de esos valores, digamos, del bien común. Perfecto, perfecto, que digamos que no es lo mismo, ¿no es cierto? El recitar valores, como sería lo que ustedes plantean, y desde la idea de Freire, la educación bancaria, que implica un recitar, el decir, estos son los valores que hay que respetar en una democracia, que el compartir. El compartir implica esto que dice Florencia, que es fundamental, la participación, la intervención, implica la cuota de dinamismo y actividad por parte de cada uno de los sujetos. Por eso, si hoy Y esto se ve, tuviéramos... Ajá, ¿sí? ¿Te escuchamos? yo lo veo hoy en la universidad, profe, de Ajá, que, bueno, a mí me pasaba que en el primario, las señoritas, había maestras que mucha paciencia no nos tenían, o si uno tenía una trayectoria de aprendizaje distinta, como que
le traía conflictos a la profe, a la seño. Después lo he visto en el secundario, pero como que el secundario es como más para independizarte, y en la universidad me he dado cuenta de que pese a que cada uno tiene que ser independiente en su modo de llevar su trayectoria, también la forma que tienen los profes de enseñarnos nos hace en cierta medida más amenos los saberes. Entonces ahí se nota mucho, mucho, mucho el rol que cumplen los profes cuando en verdad esa transformación pedagógica ha llegado a ellos en primer lugar, para que ellos puedan llevarlo a su rol, a su perfil profesional. Es increíble. Mi hermana es profe de artes plásticas y, o sea, para mí es la mujer más hermosa que hay, porque es como que siento que ella ha transformado su carácter a partir de aquello que ella quería llevar a la práctica como profesional. Así que es una cuestión emancipadora y transformadora para uno primero. Lo he visto Yo así, digamos. tomando eso que dice Flor, yo siempre lo agarro de la mano con lo que son las funciones de la educación para la salud, que una de las funciones es justamente la transformadora, donde nosotros como educadores para la salud vamos a gestionar esos espacios de reflexión y vamos a acompañar en los procesos educacionales del sujeto. Entonces, una de esas funciones, que es la transformadora, nos va a permitir potenciar esas capacidades de reflexión, y no solamente para la transformación de las habilidades y costumbres y visión del sujeto, sino la nuestra también, porque nosotros tenemos que ser capaces de poder automirarnos, autocriticarnos, autorreflexionar sobre esos asuntos, para que nosotros podamos transmitir y propiciar esos espacios, porque como decía Flor, no es lo mismo que un docente se pare y recite conceptos y nosotros memorísticamente asumamos eso, y aquí cae el haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, si no soy capaz de transformarme yo, entonces el rol profesional que yo voy a cumplir no va a ser el mismo que teniendo una pedagogía o propiciando justamente esos espacios de reflexión. Perfecto, un poco esa es, ¿no es cierto?, nuestra tarea. Como dicen ustedes, fíjense, para poder transmitir o para poder construir saberes emancipadores, me encanta el ejemplo de Florencia, primero me tengo que emancipar yo, ¿no? Y bueno, ese proceso de emancipación, fíjese cómo incluye todas estas habilidades, capacidades que estamos compartiendo aquí, y sobre todo algo que creo que Florencia había planteado, que son los que él le llama palancas, ¿no? Que son los otros elementos a los cuales complementa esas tres exigencias que plantea al inicio de su conferencia. Fíjense que vamos hablando del transmitir saberes emancipadores, compartir valores y formarnos para el ejercicio de la democracia. Esas son las exigencias básicas a partir de las cuales vamos a poder llevar adelante una pedagogía crítica. Ahora bien, a esas tres exigencias, él le suma estos tres puntos fundamentales que ha planteado Florencia. Uno tiene que ver con el aplazar o postergar, el otro tiene que ver con el simbolizar, y el tercero, con todo esto que estamos hablando y que, bueno, ya vamos a avanzar respecto de qué pasa en pandemia, y es otro elemento fundamental que es el cooperar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primero, que es postergar o aplazar. La verdad que me ha gustado muchísimo cómo Philippe Mérieux plantea esta cuestión como muy necesaria. A ver, no sé, Florencia, vos habías comenzado con eso. ¿Quieres continuarlo? ¿De qué nos habla cuando dice la escuela tiene que ocuparse de postergar o aplazar?
porque hace todo un análisis sobre las trayectorias escolares, ¿no? Sobre qué nos va pasando en las distintas etapas de la vida. Toma las reflexiones que se hacen en el campo de la psicología del desarrollo y a partir de ahí avanza en reflexiones pedagógicas. ¿Qué es lo que la escuela tiene que aplazar o postergar? ¿Qué les parece? ¿Han podido llegar a leer ese punto? Estamos en un momento en donde, fíjense, la cuestión de la inmediatez, ¿no? De la idea de tiempo, de esto que hemos hablado al inicio de nuestra unidad número 2. La concepción de... Ajá. A ver, Florencia. Que había una situación crítica, que la pedagogía estaba pasando por una situación crítica, en donde estaban en juego, digamos, las concepciones de los valores de la comunidad. O sea, todo era tan rápido, todo se presenta continuamente tan individual en este sentido de que cada uno va haciendo su caminito a su paso sin sin considerar cómo están los de al lado, digamos. Y aquí un poco hablaba don Philip, de que estas trayectorias llevan su tiempo, o sea, que cada uno lleva su paso y de que como pedagogos, como parte, vamos a decir, de ayuda en la construcción emancipadora del otro, es importante considerar los tiempos y los modos también de cómo ese aprendizaje se lleva a cabo en los grupos, que cada uno puede ser particular porque son características particulares, y también en cada sujeto. Y yo me pongo a pensar, tengo 7 sobrinitas, de las 7, 5 ya están en instituciones educativas, y la mayoría tienen la misma edad, pero cada una, por sus vivencias, tiene, digamos, modos muy particulares de llevar su aprendizaje. Y también está bien, pero uno como pedagogo, teniendo ese rol, tiene que saber, digamos, tener esa flexibilidad para considerar esos rasgos particulares. Perfecto, Florencia, muy bueno tu aporte. Fíjense cómo vivimos en un tiempo donde no solo para los niños y adolescentes el tiempo es ya, ¿no? El famoso llame ya, para todo, ¿no? No podemos aplazar, parecería que todo lo tenemos que resolver de manera urgente. Y Philippe Merier aquí con ese llamadito nos dice, cuidado, las escuelas quizá tengan que pensar, ¿no? En la necesidad de aplazar, en la necesidad, como él dice, de postergar esos aprendizajes y esto que dice Florencia, tomar el tiempo que cada uno necesita para ir consiguiendo poco a poco y paso a paso cada uno de los aprendizajes. Y si no, pensemos como padres, madres, si tenemos hermanos, fíjense cómo la cuestión, como comúnmente llamamos madurez, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras requiere de un tiempo para poder ir desde pronto adquiriendo la lengua, entendiendo y respetando las costumbres y las formas, tanto a nivel familiar, luego en el contexto escolar, que es el contexto social más próximo que el niño o la niña tiene en su ingreso al nivel inicial. En la escuela primaria empezamos con lo que son los procesos de lectura, de escritura, de cálculo, y a la par vamos conformando los grupos de aprendizajes, ¿no? Y todo esto que de pronto cuando uno desde el exterior mira, pareciera que
tiene que darse de manera rápida, ¿no? Y quienes estamos en educación tenemos la posibilidad de mirar de cerca cómo es necesario que estos tiempos se respeten. A nosotros nos pasa mucho con la profe Anita de ver el crecimiento que por ahí algunos tienen de un año a otro, algunos regularizan y de pronto los vemos en el examen de pedagogía o de teoría de la educación y nos sorprende grandemente cómo logran la capacidad de esta que algunos ya la tienen adquirida, de tener una buena oralidad, de poder tener un pensamiento mucho más complejo, tienen más argumento, ¿no? Y esto se debe justamente a este aspecto que para Mérieux es importante que desde los sistemas educativos podamos ser capaces de considerar y sobre todo en el campo de ustedes, ¿no? Que va a ser el campo de trabajar la educación para la salud. Los logros no son de un día para el otro, ¿sí? Tenemos que en eso ser conscientes que muchas veces los aprendizajes y sobre todo los aprendizajes a nivel comunitario requieren de un tiempo, ¿no? Para que no sean tiempos efímeros, sino que se sostengan, ¿no? Para que puedan ser verdaderos aprendizajes. Sí, sí, Florencia, te escucho. Bueno, algo chiquitito nomás quería decir. Yo cuando leí el texto, lo relacionado con lo que yo trabajo, yo soy albañil, y me daba cuenta de que cuando uno quiere ir construyendo cosas que van a ser, digamos, estables a largo plazo, fijas, tiene que tener bases bien cimentadas. Pero esas bases, pese a que a uno le parezca que, bueno, lo que se ve es una pared, 2, 3 metros cuadrados de pared, tiene bases. Y esas bases llevan mucho tiempo hacerlas, los encadenados, lo que sea. Y esa pared en sí también lleva tiempo de que frague, de que se vaya secando y de que de a poquito vaya creciendo. Y me he puesto a pensar de que la construcción del aprendizaje también tiene ese tiempo y también tiene esos modos particulares de llevarse a cabo en cada aspecto de la vida personal. Entonces es como que no podemos nosotros considerar o creer de que mucho conocimiento transformador, porque mucho conocimiento uno puede ver, no sé, 15 módulos de algún video, de alguna cosa y saber mucho de saber, pero de que pueda transformar tu vida, de que pueda transformar tus estructuras, eso lleva tiempo y ese tiempo es fundamental para que se posicionen donde corresponden esas transformaciones. Por eso, cuando él dice que la escuela tiene que ir con un poquito más de lentitud, porque en definitiva, a lo largo, lo que hace la escuela es formar ciudadanos para el día de mañana, digamos. Entonces, bueno, eso. Buenísimo, buenísimo tu aporte, me parece excelente porque nos permite como graficar esto que estamos hablando, ¿no? Es interesantísimo. Muy buena porque es metafórico. He hecho una metáfora, Florencia, con su saber hacer, ¿no? No sé si es Florencia. Sí, sí, Florencia. Me parece re interesante, ha utilizado su propio oficio y viene de 10 para metaforizar con lo que significa el aprendizaje. Buenísimo, me parece esa integración que ha hecho, ¿no? Yo me acordaba, alguna vez leí un artículo en una revista, pero que era de una intelectual, y decía, el título era lo que a mí me quedó marcado, una intelectual argentina, y decía, la escuela no debe ser un show, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, y sobre todo nuestros jóvenes, que bueno, ustedes se han criado
con el televisor capaz en la casa prendida. En el caso mío, yo recién he tenido televisión aquí en Santiago, recién cuando yo tenía 10 años. Y nos sentábamos unas horitas a ver un programa y eso era todo. El ciclo televisivo empezaba a las 6, terminaba a las 12 de la noche. A ustedes les debe parecer eso la prehistoria, porque ahora podemos pasarnos toda la noche, todo el día, tenemos 80.000 canales, ahora había un solo canal. Esa influencia que ustedes tienen, ese momento histórico en el que ustedes han nacido y viven, marca tanto con esta cuestión de la inmediatez, de que todo es, todas las publicidades es llame ya va a ganar algo. Todo es, si se quiere, un pensamiento mágico que nos hace desdibujar la idea de que todo trabajo educativo, intelectual, exige también un esfuerzo. No es que nos sentamos a ver una película plácidamente. A veces hay un esfuerzo, a veces no entiendo esto, a ver, tengo que seguir intentando, que es lo mismo que le pasará a Florencia en su oficio y quizás otras compañeras también. Entonces, y por otro lado tenemos esto, o sea, mucha influencia, muchos mensajes de una sociedad que como que nos invita a pensar en un éxito fácil, ¿no? Ese exitismo del éxito fácil cuando el éxito genuino siempre exige Lleva tiempo. disciplina, esfuerzo y lleva tiempo, ¿no? Esto de la postergación que habla Merie, ¿no? Pero buenísimo que nos cuentes tu experiencia en tu trabajo, ¿no? Porque viene totalmente Perfecto. relacionado. Así es. Y bueno, y Merie continúa un poco intentando completar esas exigencias y así como habla del aplazar, también dice es tarea en las escuelas el simbolizar, ¿no? A ver, ¿a qué se referirá con eso del simbolizar? ¿Desde cuándo las personas simbolizamos? ¿Será eso una capacidad que la tenemos por el solo hecho de ser seres humanos? ¿O será que a la simbolización la tenemos que ir aprendiendo? ¿Qué les parece? ¿Los niños son capaces de simbolizar? ¿De qué manera? ¿Han tenido ustedes ya psicología? Y profe, Bueno, ahí da el ejemplo de un niño con una pelotita, Ajá, digamos, que la simbolización ajá, comienza a muy temprana edad. ajá. ¿Y te Y bueno, acuerdas el ejemplo de la pelotita? claro, por Usted, ejemplo, cuando el niño ve la pelotita, bueno, eso lo he interpretado leyendo recién, ajá, puede simbolizarla, sabe lo que va a hacer, para qué la va a usar, incluso sin verla, ¿no? bien, Y cómo ahora, digamos, le hace falta el tema de la simbolización con actos de cultura y demás. Eso por lo menos estaba escrito ahí. perfecto. Bien, perfecto. Fíjense cómo en cada etapa evolutiva, ¿no es cierto? Las personas vamos simbolizando, vamos como complejizando ese proceso, que no es sencillo. Como dice Ana Laura, de pronto un bebé empieza su proceso de simbolización cuando de pronto es capaz de representarse el objeto sin tenerlo presente, como es en este caso que planteaba ella de la pelotita. Pero claro, como objeto, sé lo que es una pelota sin tenerlo al frente de mí. Ese es un proceso de simbolización, pero esa simbolización cada vez se va complejizando un poco más. Si ustedes han trabajado Piaget, cuando él mira y hace una descripción de las etapas cognitivas, fíjense cómo va planteando, ¿no? Etapas que van desde la etapa sensorio-motora, la inteligencia
intuitiva, la inteligencia o momento de las operaciones concretas, hasta que los sujetos podemos ser capaces de lograr unas operaciones que él le llama formales, ¿no? Y que tienen que ver justamente con esto que estamos hablando, con todo un proceso que implica, por un lado, la enseñanza, ¿sí? Porque hay quienes tenemos que ocuparnos de hacer que esos procesos de simbolización puedan ir dándose, ¿m? Y en los sujetos ir ejercitando, ¿no? Ese proceso cognitivo, que implica, como decíamos hace un momento, esfuerzo por parte de quien enseña y también por parte de quien aprende. Pongamos un ejemplo sencillo. Para enseñar la suma o la resta, al principio necesitamos de datos, de materiales concretos. En alguna época llevábamos bolitas, corchos, el famoso contador, que son elementos a partir de los cuales nosotros podemos ir aprendiendo la idea, la representación, el símbolo de lo que es la cantidad y de lo que es el cálculo. Poco a poco podemos ir despegándonos de esas bolitas, de esos corchos o de esos lápices para poder entender lo que es la suma, lo que es la resta, lo que es la multiplicación y la división. Hasta que llega un momento en nuestras vidas cuando tenemos un desarrollo de el razonamiento de tipo formal, que es un poco el que Mériès dice, ¿no? Qué importante es trabajar esto de la representación de la cultura, de cómo somos capaces de poder lograr argumentos y dar razones respecto de lo que ocurre a nivel social, de lo que ocurre a nivel político, a nivel sanitario. Pero eso implica justamente la enseñanza de la simbolización e implica también un proceso de aprendizaje de lo que es la simbolización. Y bueno, esto es toda una tarea que también va a ser parte de los sistemas educativos. Entonces, por un lado, el aplazar o el postergar. Por otro lado, el simbolizar. Que a ver qué ejemplo podríamos dar de la simbolización en el campo de la cultura o en el campo de la salud, ya que es el campo específico en el que nos movemos nosotros. ¿Alguien puede plantear un ejemplo del simbolizar en el campo de la salud? ¿Se entiende lo que es el simbolizar? Si no, lo explicamos, tratamos de buscar otra manera. A ver, ¿están ahí? Sí, profe, porque no lo estaría entendiendo. Bien. Bueno, profe. Sí, porque hay una parte en donde explica, digamos, que la inmediatez, el ostentar, el mostrar todo ahora, es como que impide pensar por la falta de simbolización, pero que eso se puede dar a través de, como mencionaba usted, de la cultura, de la política, lo sanitario, pero no me ha quedado claro, digamos, del todo. Bien. Sí, a mí me preguntaba de la cultura, por ejemplo, la primera abstracción que me viene a mí en la cabeza es, por ejemplo, Argentina, y directamente yo lo simbolizo con un mate, con un asado. Si me dice Santiago del Estero, bueno, yo pienso en Froilán, en los tamales, el locro. Perfecto, eso es la simbolización, es la capacidad que tenemos de, al nombrar un hecho, un fenómeno, como estaba nombrando hace un momento la cuestión del cálculo, soy capaz de representar
eso que nombro, ¿no? Pero bueno, Claro, como eso decía es... que en educación, por ejemplo, cuando hablaba de los lápices que utilizábamos para hacer los cálculos, bueno, en mi Ajá, caso yo usaba tapitas, por ejemplo, separaba, por ejemplo, 4 tapitas y después ya era capaz de el 4 dibujarlo abstractamente en mi cabeza. perfecto. Y ahora te podemos decir 4 y vos sabes qué es la noción 4, ¿sí? Esa es una capacidad, esa es la capacidad de simbolización, ¿sí? De poder representarme mentalmente eso que estoy planteando. Que les decía, en el caso de la educación para la salud, nos representamos lo que es el estado de enfermedad, nos podemos representar lo que es un problema social, sin necesidad de estar formando parte de ese grupo que padece esa situación específica. Entonces, miren todos los ejemplos que estamos planteando y que Y tienen que fíjense, ver. Rita, ahí me parece importante destacar que, bueno, que el lenguaje, la capacidad del lenguaje, que solo la tiene en las especies de la humanidad hasta el momento, en las especies del universo, hasta el momento solo la tenemos los humanos, es la capacidad, por la capacidad de simbolización. Fíjense que muchas veces decimos, ay, qué inteligente es mi perro, porque el perro si escucha un ruido ya hace determinada cosa, pero ellos lo que identifican son señales, signos. En cambio, nosotros podemos identificar los símbolos. Tenemos porque es la capacidad de representarnos algo, que lo podemos representar con palabras, con el lenguaje. Por eso, fíjense, muchas veces cuando se destaca la importancia de la lectura, decimos, uno puede estar sentado en una silla y viajar por el mundo gracias a la lectura, o puede estar sentado en una silla sin hablar con gente y conocer la experiencia y los sentimientos de muchísima gente, y todo lo podemos hacer porque está esa capacidad del lenguaje de las palabras de transmitirnos sensaciones, vivencias, paisajes, ¿no? Entonces, fíjense qué importante la capacidad de representación que tenemos, que la tiene solo el ser humano, no la tienen los animales ni las plantas. Y bueno, y en base a eso, gracias a la capacidad de representación es que podemos educar, ¿no? Y hay quienes, como en el caso de la hermana de Florencia, ¿no es cierto?, que es artista, fíjense Lo que hace a través de la... Claro, exacto, lo hace a través de su arte, ¿no? Que su podrá arte, ser la pintura, la música, la claro, pero escultura, hay el una teatro. representación ahí, Hay una una representación representación de una vivencia, de una idea, de una experiencia, de una sensación. que en el caso del arte se ve también mucho más complejizada a partir de la sensibilidad, ¿no? Del disfrute y el goce que permite esa representación, ¿no? Mm. Que en el caso de la ciencia intenta ser un tanto más objetiva, digamos, tiene otra connotación, pero en todos los campos de la vida, ¿sí? Fíjense que la simbolización está presente hasta cuando nos enamoramos, ¿no? Me Profe, represento, ¿sí? A ver, Verónica, ¿sí? por ejemplo, si usted habla de la simbolización, lo que tiene que ver desde nuestra carrera, por ejemplo, lo que ven los otros, los de afuera, que somos educadores, somos los que hacemos folletos, somos los que hacemos talleres, pero nosotros como educadores sabemos que nosotros trabajamos con la comunidad, estamos juntos con la comunidad, promovemos la salud, prevenimos las enfermedades, trabajamos interdisciplinariamente como intersectorialmente, o sea, también las distintas miradas de las otras personas. Nosotros sabemos lo que hacemos, pero mucha gente no ve desde la parte de las charlas, los talleres, el de hacer folletos,
Y no es solamente eso, o sea, eso he aprendido, digamos, con los años que llevo la Imaginario carrera. social. Bien, los imaginarios sociales que existen en torno de quién es el educador para la salud o qué hace, ¿no? Bien, bueno, todo esto tiene que ver con el simbolizar, al que Merie dice, tenemos que desde las escuelas trabajar la simbolización. ¿Mm? Es también requiere y está muy vinculado con el aspecto anterior que en el que veíamos el aplazar o el postergar, ¿no? Porque la simbolización también requiere de un tiempo. Como les decía, en cada uno de los niveles los tiempos para simbolizar son diferentes. Fíjense cómo en el nivel primario tenemos un primero, segundo y tercer grado, que es un primer ciclo, ¿no? En donde hay todo un trabajo para construir este proceso de simbolización, pero que sabemos que tiene un tope, sabemos que se puede llegar a enseñar hasta un determinado contenido o utilizando un determinado procedimiento. Ya en la segunda etapa del nivel primario ya sabemos que es posible que este nivel de simbolización sea cada vez mucho más rico y que podamos ir complejizándolo mucho más en el nivel secundario y bueno, hasta lograr poder hacer ese ejercicio de simbolización más compleja que es la que estamos haciendo aquí en el ámbito universitario, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando, vamos a la tercera cuestión donde Merie nos plantea el cooperar. El cooperar, que un poco Florencia también nos hablaba cuando hacía referencia a la democracia. Fíjense cómo son todos conceptos que están totalmente vinculados, ¿no? En esta etapa de pandemia que hemos vivido, donde hemos estado obligados a estar cada uno en su casa, desde usando los recursos con los que cada uno tenía, ha habido una exigencia mucho mayor, ¿no? De ejercitar esto de la cooperación. Tanto a nivel educativo, a nivel institucional, desde las escuelas, desde la universidad. Fíjense qué importante ha sido poder trabajar en equipo para ir salvando las cuestiones que no las podíamos hacer solos, tender una mano hacia el otro vecino que de pronto estaba atravesado por el COVID y no podía salir de su casa. Bueno, ahí interesantes, si pueden, busquen videos de Merie. Él, ya es una persona mayor, pero sigue produciendo pedagogía en este contexto y pone mucho énfasis en la necesidad de la cooperación, que los saberes emancipadores tienen que estar vinculados al bien común. Pero claro, para poder practicarlo, tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Y desde el ejercicio y que la misma escuela pueda fomentar, ¿no? Esto de hacer los trabajos grupales, de poder ayudarnos a la hora de tener algún tipo de inconveniente o no, porque también puede ser que podamos resolver de forma individual las consignas que se nos plantean, pero fíjense qué importante podría ser socializar esto, ¿no? Lo que cada uno hace. Un poco la idea nuestra con la profe Anita es que en las clases podamos ser capaces de ejercitar esto de la cooperación desde los lugares en los que nos encontramos, pudiendo armar parejas pedagógicas, haciendo trabajos grupales, participando como grupo clase. Y bueno, en cada uno de los niveles educativos existen y de acuerdo a las distintas modalidades también. Recuerden que esto de habernos salido de la presencialidad y haber tenido que incorporar
la virtualidad como parte, como modo de poder seguir encontrándonos, fíjense que ha requerido de una cooperación que la podemos pensar desde, pensando en nuestra materia con la profe Anita, de pronto un equipo técnico ha tenido que estar ahí sustentando y abriendo las aulas virtuales que había que darles vida, completándolas con cómo íbamos a desarrollar los contenidos, con ustedes desde el otro lado diciéndonos, profe, esto no entendemos, o profe, ¿cuántas veces ustedes mismos han sido los que nos han podido dar solución a los problemas que se nos planteaban a nosotras que no tenemos mucha destreza en esto de lo tecnológico, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo justamente es donde tenemos que recuperar la necesidad de un trabajo cooperativo. Bien, ahí Silvana plantea algo desde el chat. Dice, encontrar en el aula el placer de aprender juntas, se llama una entrevista, profe, que le realizan al que está muy buena. Nos invita a reflexionar sobre Sí, la verdad que la entrevista, miren, hoy ya no tenemos tiempo, ¿sí? Ya son las 12:11 y ya estamos pasaditos, pero les recomendamos con la profe que no se pierdan de leer, ¿sí? Los aportes que presenta al final, ¿sí? Dice, se llama Preguntas de los asistentes. Y la verdad que es maravilloso todo lo que termina planteando ahí Merie, ¿no? Y como para cerrar la clase de hoy, yo quería recuperar una partecita que me ha parecido que nos viene re bien, que es el cierre que él da, ¿no? Dice, la cultura tiene esa calidad extraordinaria. Cuando más consumimos cultura, más cultura hay. Contrariamente a los enfoques mercantilistas que sostienen que cuanto más consumimos mercaderías, más desaparecen. La cultura, cuanto más la consumimos, más va a existir y hace a la riqueza de los hombres y de las mujeres. Bueno, la verdad que con ese párrafo cerramos la clase de hoy porque me parece que ahí contiene, ¿no? En esas pocas palabras, todo este enfoque teórico tan rico que Merie nos ofrece. Así que, bueno, nos estamos encontrando. No sé, profe, si usted quiere decir algo o ya nos despedimos. No, buenísima la frase, Rita, que has elegido. Me parece espectacular, realmente. Plantea justamente que Cuanto cómo más son cultura los procesos. hacemos, más Claro. cultura